Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias a la Fundación, gracias a la editorial, gracias al autor, gracias a Javier y gracias a ustedes por venir a escucharnos, por supuesto a escucharles a ellos sobre todo. Yo tengo que decir que estoy especialmente satisfecha de estar entre dos personas que, como yo habitualmente vivo en la caldera de la actualidad, en la caldera ardiendo de la actualidad, son dos personas que utilizan las palabras para comunicarse y para entenderse, no para hacer la guerra cultural que está tan de moda ahora en nuestra sociedad. Y estoy especialmente orgullosa de estar aquí porque son dos personas intelectualmente para mí muy admiradas, muy admirables, y solo digo que, en fin, que yo aquí soy casi muy pequeña comparada con ellos. Estamos aquí porque Jordi Gual ha escrito un libro que se titula Confiar no tiene precio. Es un libro escrito por un economista, pero no es un libro de economía, es el diagnóstico de cómo hemos llegado hasta aquí. Y a mí me parece especialmente relevante este libro porque este libro vuelve al lugar del crimen, que no es otro que la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, donde empezaron todos los problemas que ahora tenemos. Él es una persona con un espíritu crítico, no es un liberal fanático, no es un liberal dogmático, es alguien que entiende que el orden liberal y el sistema capitalista que le ha dado apoyo a las democracias, pues ha entrado en crisis porque algo ha fallado y porque el sistema no se ha comportado, porque digamos, como dice él, la relación de confianza se ha quebrado. Se ha quebrado porque los hechos no son los que la gente, digamos, esperaba, porque los ciudadanos han visto que su sistema no hace frente a las necesidades de las personas, porque ha aumentado la desigualdad, porque en el fondo él mismo está incluso ciertamente decepcionado, ¿no?, de cómo fueron las cosas. Yo creo que para empezar, como es mucho mejor empezar por el principio, ¿no?, y explicar cuáles son las causas de que hayamos llegado hasta aquí, y puesto que el lugar del crimen es la crisis financiera, me gustaría que Jordi nos hiciera, digamos, un resumen de cuáles son las causas por las que esa crisis se produjo, con las consecuencias que luego veremos. Para empezar, bueno, ¿no?, por algo. Sí, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, es para mí un honor compartir panel con Lucía y con Javier y estar hoy en la Fundación Rafael Dempino con motivo de la publicación de este libro y del diálogo que vamos a tener, ¿no? Me preguntas sobre las causas. Bueno, la gran crisis financiera ha sido estudiada desde muchas perspectivas. Yo en el libro, en el libro utilizo el símil de las novelas de Agatha Christie, ¿no? En las novelas de Agatha Christie, en algunas de ellas, resulta que todo el mundo jugó su parte en el crimen que se cometió. Hay una famosa novela de Agatha Christie que es de este estilo. Y efectivamente, esto es lo que sucedió. Fueron muchos los agentes que participaron. En el libro lo que destaco son dos fenómenos fundamentalmente. Uno, un periodo muy largo de políticas monetarias, de generación de deuda excesivas por parte de las autoridades, y también unos instrumentos regulatorios para un sector que requiere un cierto grado de regulación que no fueron acertados, ¿no? Y la reflexión a la que voy más tarde en el libro es que esas políticas monetarias de dinero fácil, de fácil endeudamiento, a pesar de que tenemos autoridades monetarias independientes, fueron resultado de un proceso político-social según el cual a los dirigentes les cuesta decir que no a las apetencias, a las necesidades de la ciudadanía y de la población. El sistema capitalista, uno de los problemas que tiene es ese sucumbir al funcionamiento de las democracias liberales, a las elecciones regulares y a la presión político-electoral, y lo que sucede es que provoca determinadas burbujas
especulativas, ya sea en el sector inmobiliario, ya sea en otros activos como los activos bursátiles, que cuando suceden, bueno, la teoría era que era mejor dejar que se desarrollasen y que cuando estallasen ya recogeríamos los vidrios rotos, excepto que en aquella ocasión los vidrios rotos fueron descomunales, ¿no? Estamos recogiendo todo. Claro, y lo que apuntabas, ¿no? Las personas se habían generado unas expectativas respecto a su bienestar futuro y sin acabar de comprender lo que había sucedido, habían adquirido una formación, habían adquirido unos activos que luego resultaron que la formación no era útil o que los activos habían perdido un valor, ¿no? Y por tanto sus expectativas se vieron defraudadas. Esto fue un elemento muy sustancial de la crisis de confianza en el sistema de la economía de libre mercado y por extensión en las democracias liberales. Pero hay otros fenómenos, no es únicamente la gran crisis financiera y los aspectos económicos, pero como me pedías desarrollar este punto, pues es un buen punto de inicio de la discusión. Luego veremos qué es lo que más se ha añadido para llegar hasta aquí. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Javier Gomá, porque en su día, bueno, y todavía ahora, es objeto de discusión si realmente es posible un sistema capitalista de rostro humano, con valores morales, porque lo que vimos en aquella época y que seguimos viendo ahora es una falta de principios dentro del funcionamiento de ese sistema y una inmoralidad a propósito de cómo se comportan, de la codicia es buena, no todo esto, ¿no? Entonces me gustaría que tú, que eres la persona, por supuesto, indicada para hablar de esto, de valores y de capitalismo. Nada, no te digo nada. Muy buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de presentación. A la vicepresidenta, a Lucía, que además creo que no exagero si digo que es una periodista muy leída, sí, realmente muy leída. Y con Jordi, que además nos conocimos en unas circunstancias, en Sant Jordi, además presentando yo un libro que voy a presentar ahora el jueves y que tiene una tesis que hasta cierto punto representa una cierta voz polifónica o de contrapunto respecto a lo que estamos hablando ahora. Es un libro, este no es un acto de presentación, lo ha dicho, aparece en la convocatoria, no es un acto de presentación, pero se parece mucho, porque es con motivo de la aparición de un gran libro. Y a mi juicio, una presentación de un libro o un acto como este que se parece no es un debate, no es una crítica literaria, no es unas oposiciones que tenga que superar Jordi. Básicamente es una enhorabuena al autor porque ha escrito un gran libro y segundo, una invitación a su lectura. Realmente invito a la gente a leer un buen libro, un libro además que tiene esa virtud que a mí me gusta mucho, y es que lees un libro pero luego sales de casa y puedes presumir de haber leído 1000. Tienes la sensación de haber leído 1000 libros, porque menciona bien mencionado de contenido. Entonces, yo recuerdo haber leído de jovencito un libro sobre el ascenso del nazismo, que era un libro muy bien hecho, que en 200 páginas te ilustraba sobre todos los grandes problemas de todo orden económico, político, social. Y cuando terminabas el libro, pues estuve 10 años presumiendo de todo lo que sabía del nazismo, cuando en realidad solamente había leído ese libro ya. Y con este puede ocurrir lo mismo. Yo os recomiendo que si tenéis un crédito intelectual de 10 años, de poder presumir de haber leído los mejores libros que en esta materia hay. Yo os recomiendo que os hagáis además que se lee muy bien. Yo creo que el acierto del tema es incuestionable. Y el planteamiento, que además, como te ha dicho Lucía, es un libro de un economista, pero no es un libro de economía. Es un ensayo. Lo dice además en el epílogo Jordi, y creo que es totalmente cierto. El libro emana algo que creo que es cierto, absolutamente cierto, incuestionable, aunque yo me he atrevido en otros sitios a ponerlo en perspectiva. Lo que sí que emana claramente es que recoge un malestar. Hay un malestar. Lucía además ha hecho cargo de ello. Lo que no es seguro es que ni necesariamente van al unísono, es que el malestar nazca de que estamos peor. Porque yo defiendo, en cambio, he defendido en muchos sitios que vivimos el mejor momento de la historia universal. Somos los mejores. Somos los mejores, digo, en algún sitio. Entonces, el libro explica maravillosamente bien
la necesidad de trascender al homo economicus, porque hay elementos no económicos que son, sin embargo, los que por un lado animan a que la economía vaya bien, y luego, en segundo lugar, que la economía cumpla con su papel, que es la de ser instrumental respecto al verdaderamente fundamental, que es hacer una comunidad cívica, una democracia liberal, además, viable. Entonces, algunas de las cosas que se dicen en el libro demuestran indudablemente que hay un malestar, y Lucía además lo ha expresado, y aparte de hoy lo ha dicho, yo se lo he leído en otros sitios, hay un malestar en general. Ahora, ¿es seguro que vivimos peor que hace 50 años o 100 años o 200 años? Y segundo, ¿podría ocurrir que algunas de las cosas que hoy nos suscitan malestar, por ejemplo la crisis económica y las razones de su crisis económica, sean estructurales respecto a una concepción cíclica del capitalismo? Por ejemplo, el ciclo de la crisis de entreguerras, entre la primera y la segunda, pues produjo un crash gigantesco y produjo incluso la desestabilización de las democracias, el fascismo, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Y si nos comparamos con 100 años antes y la economía pudiera tener unas crisis de crecimiento periódicas, pues a lo mejor no hemos salido tan mal. No ha habido totalitarismo, no ha habido guerras mundiales, y incluso desde el punto de vista de la renta, tampoco de la renta general, por lo menos en Occidente, no hemos ido tan mal. Entonces, a veces también me pregunto si es una cuestión de perspectiva. Si tú le preguntas a un individuo que nació en 1890 y que creció en paralelo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, si el mundo progresa, pues te dirá que no, que el mundo es un desastre y que vamos al torbellino, nos vamos al sumidero. Y yo, empáticamente, humanamente, le doy la razón, pero no la tiene, porque el mundo sí progresa. El mundo va a mejor, no solamente en lo económico, sino en lo material. Entonces, si me pregunta Lucía, como ha hecho, ¿qué ocurre con el capitalismo? Yo diría que si asumimos la premisa, que sabe Jordi que yo he defendido en los libros, de que vivimos en el mejor momento, o a veces lo formulo, y vivimos en un mundo esencialmente imperfecto, con el único matiz de que es el menos imperfecto de la historia, y que no solamente en un sentido material, sino en un sentido moral, pues entonces tendríamos algo muy raro, y es que el capitalismo, que aunque es inherente a la condición humana, se ha desarrollado sobre todo en el Renacimiento, dice Max Weber, ¿no?, la separación de la casa y de la empresa, una contabilidad separada entre una cosa y la otra, se desarrolla infinitamente. Entonces el capitalismo solo, si lo dejas solo, produce mercancías e incluso convierte a los hombres y a las mujeres en mercancías, cosifica. Pero en Occidente se ha conseguido que el desarrollo del capitalismo, que tú mismo dices en el libro, es una utilización muy eficiente de los recursos porque produce gran riqueza. Sin embargo, en Occidente se ha conseguido lo que en un momento dado tú dices algo así, que es un capitalismo ilustrado, y es compatibilizar una riqueza que puede ser inhumana, que no tiene rostro humano, como dice Lucía, con un plan de justicia social, con la redistribución. Entonces, el mecanismo que es, por un lado, producir y por otro lado, redistribuir, no ha sido una mala fórmula dentro de Occidente. Producir genera riqueza, redistribuir produce justicia social. Por ejemplo, ese plan general de justicia que son los presupuestos anuales del Estado. Entonces, si dejas solo el capitalismo, desde luego produce cosificación. Pero la cosificación se atempera si logras educar el capitalismo. Si logras que el capitalismo responda a la justicia social. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí. De hecho, yo creo que has centrado bien los puntos de referencia, pero en el libro lo que me cuestiono no es tanto el fracaso del capitalismo. De entrada, lo que hago es analizar lo que llamaríamos la economía social de mercado, que es el capitalismo que practicamos en Europa continental, que no es un capitalismo ultraliberal y tampoco estamos hablando de economías planificadas al estilo de las que teníamos más allá del telón de acero que tú mencionas en tu libro, ¿no? Por tanto, ya es un capitalismo ilustrado el que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso lo consideras un éxito? Sí,
Sí, cuando yo planteo en el libro la desafección frente al sistema, el malestar, como tú has dicho, lo que yo le llamo la desconfianza, no es porque el sistema haya fracasado generando riqueza y bienestar. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con tu tesis de que si uno pudiera escoger el momento en el que vivir, independientemente de las distintas eras, este sería el mejor. Si uno tuviera el velo de la ignorancia. Exacto, el velo de Rawls, ¿no? Uno escogería este momento. Aunque te toca estar en una parte baja de la escala social, estarías mucho mejor que hace 20, 40, 60 años. Y a pesar de esto tenemos malestar. Esto es lo que me preocupa en el libro. ¿Por qué no confiamos en el sistema cuando el sistema ha demostrado ser el que genera mayor riqueza? ¿Y está justificado esa desconfianza? Sí. Bueno, yo la atribuyo a dos elementos, ¿no? Por un lado, a que el sistema, aunque sea muy eficiente generando riqueza y bienestar, nunca ha sido eficiente distribuyendo esa riqueza. El tema de la equidad es distinto del tema de la eficiencia, y la economía social de mercado es un intento de conseguir justicia social. Y ahí es donde yo pienso que el sistema democrático ha fallado en cierto modo, garantizando ese acceso a los bienes básicos a toda la población. Muchas veces por un problema en el funcionamiento de nuestras democracias. Por lo que yo llamo que en ocasiones ha ocurrido que los partidos, de algún modo, los partidos políticos han patrimonializado el Estado y lo han utilizado para sus propios fines, al igual que han utilizado las políticas públicas desde una perspectiva clientelar, en lugar de regirse por la búsqueda del bien común. Por tanto, en ese ámbito, la economía social de mercado ha tenido un éxito discutible, más en unos países, menos en otros, de los países de Europa continental. Y luego, evidentemente, otra cuestión, otra dificultad que tiene la economía de libre mercado es hacer frente a este tsunami que estamos viviendo de cambio tecnológico en el planeta, en las economías occidentales, y a la revolución que ha supuesto también la globalización de las economías. Estamos viviendo unas décadas de mucha tensión en las economías internacionales, parecida a la tensión que provocó la revolución industrial. Y la economía de libre mercado y la democracia liberal tiene unos fundamentos morales básicos, el liberalismo político y moral, que da lo que da, unas guías muy sencillas de comportamiento basadas en el respeto mutuo y el respeto de los derechos humanos, pero permitiendo distintos estilos de vida, distintas maneras de afrontar la realidad y rogando a los ciudadanos que permitan la convivencia, pero sin ofrecer una guía moral clara que permita a los ciudadanos hacer frente a decisiones importantes en términos del mercado de trabajo, en términos de su propia identidad. Y en cambio los procesos de globalización, de cambio cultural, de migración, de migraciones, están sometiendo a los ciudadanos a que se cuestionen su identidad, ¿no? Y el sistema, yo en algún momento del libro digo que bueno, hay que ser superhombre o supermujer para afrontar este mundo el que nos ha tocado vivir. Yo voy a añadir algunas de las razones del malestar. Creo que el principal malestar de las sociedades de hoy, y luego hablaremos de cómo eso ha destruido el sistema político en Europa Occidental, produciendo péndulos, ¿no?, que han ido de la izquierda a la derecha, y ahora fíjate tú. Yo creo que no hay duda de que los últimos 30, 40 años de la historia de Europa Occidental han sido un éxito absoluto, y que no hay ninguna duda a propósito de que el orden liberal, basado en el sistema del capitalismo liberal, ha producido riqueza para todos. Es decir, el Papa lo dice un poco, ¿no? La riqueza está muy concentrada arriba, pero
hacia abajo también, ¿no? Y eso es lo que creo que ha fallado. Yo creo que el principal malestar de ahora mismo consiste en que, como tú dices, la redistribución ha fallado, pero sobre todo consiste en que ahora mismo el que nace pobre muere pobre. Y esto, o sea, que tu igualdad de oportunidades ya no existe en relación con tu código postal. Que si tú vives en un barrio, naces en un pueblo, bueno, en definitiva, yo nací en un pueblo en el año 60, que estaba en la Edad Media, y ahora estoy con vosotros aquí. Esto creo que ahora no sería posible, creo. No sé si tú crees que esto sería posible. ¿Tú qué opinas, Jordi? Pues no lo sé, pero este es el tema. Es decir, de hecho dedico un capítulo a las políticas redistributivas. Las políticas redistributivas en la economía social de mercado son de dos tipos, ¿no? Una es la intervención vía impuestos y subvenciones y con el estado del bienestar para reequilibrar la distribución de la renta y de la riqueza, y también la política regulatoria, que trata de modificar, de intervenir en los mercados, no para mejorar la asignación de bienes y servicios, sino con objetivos de equidad. Por ejemplo, las políticas de vivienda, las políticas del mercado del alquiler. Sería un ejemplo que a veces están orientadas pues, a tratar de redistribuir. La educación. ¿No? La educación sí forma parte del estado del bienestar. Eso es. Igual que la sanidad, ¿no? Bueno, en el libro examino las 4 principales economías de la Unión Europea y se detecta en los últimos 20 años que antes del proceso redistributivo el índice de desigualdad aumenta. Y esto no me sorprende, porque, como digo, la revolución tecnológica, la globalización, son procesos que generan riqueza, pero que no la distribuyen necesariamente de manera armónica, y hay ganadores y perdedores. Los datos también muestran que después de la redistribución, y especialmente teniendo en cuenta las prestaciones del estado del bienestar, los índices de Gini que tenemos hoy son muy parecidos a los que teníamos hace 20-25 años. Por tanto, bueno, el sistema de economía social de mercado corrige, al menos estadísticamente, esas desigualdades. ¿Qué ocurre? Tú has hablado de lo que llamamos en economía no la desigualdad estática, sino la desigualdad dinámica, lo que en el lenguaje popular social. El ascensor social, claro. Normalmente las economías que históricamente los americanos decían no pasa nada que haya desigualdad en América, porque lo que hay es un buen ascensor social. No conozco datos de la economía española, pero en la economía americana llevas razón. La economía americana había tenido ascensor social y ha desaparecido. Pero no sé la evidencia, y lo reconozco, en el caso de la economía española. Pero en cualquier caso, volviendo al argumento que hacía antes, ¿no? Tenemos un estado del bienestar, tenemos una cantidad de redistribución muy significativa. Y sin embargo, no se confía en las administraciones públicas, no se confía en los liderazgos políticos. Cuando examino dentro de la Unión Europea el conjunto de países, los del sur, los del centro, los del norte, observo que lo que explica de verdad la confianza de la población en sus instituciones no es tanto el porcentaje de gasto social o la presión impositiva, sino que realmente los países llevan a cabo políticas de inclusión, especialmente en el mercado laboral, porque si tú quieres tener a alguien que forme parte del tejido social, tiene que sentirse que pertenece y trabajar, colaborar con la sociedad. Pero, por ejemplo, hablando de la inclusión, a mi madre, su padre no le dejó hacer carrera. Y hoy hemos incluido a todas las mujeres en el mercado laboral. ¿No se ha producido un progreso en una generación? No estamos hablando, por tanto, de que la mitad de la población estaba excluido del mercado laboral y ahora lo hemos integrado. ¿Eso no es una manera de integrar? Naturalmente, pero ahí Javier, voy a tu libro.
Voy a tu libro. Porque tú mismo dices en tu libro... ¿En cuál de ellos, perdón? En el último. En el último. Universal Concreto. Universal Concreto, sí, no, porque presento el jueves otro. Tú mismo dices en tu libro que al haber subido el listón, sí. ahora la las expectativas, claro, hay satisfacciones en relación a la brecha salarial. Pero por eso, no en el sino en el que presento el jueves, que se titula Verdades Penúltimas. ¿Por qué? Si somos los mejores, estamos cabreados. Porque que estamos cabreados está clarísimo. Ahora, una buena pregunta es si tenemos razón. Entonces, por eso te digo que estamos, y además ahí estudio en el libro las causas de nuestro actual descontento y enuncio 4 causas. Y luego leo tu libro y diría yo que en eso no te quieres, o sea, creo que aportas un análisis que es muy útil para quien quiera conocer mejor la realidad y sobre todo con instrumentos que yo no conozco, que a mí me superan, en los que yo voy con actitud de aprender y que creo que yo he aprendido mucho. Pero luego se dice, Lucía, no ha habido el ascensor. Bueno, pero para las mujeres sí ha habido un ascensor, por ejemplo, ¿no? Y luego dicen, bueno, yo estudié en el pueblo y he llegado aquí. Ya, pero ¿cuánta gente estaba alfabetizada en los años 70? ¿Qué población? No sé los datos, un 20%, un 30%, un 40%. ¿Cuánta ahora? Un 100%. Eso no significa un ascensor social. Yo te aviso que la que ha dicho, sí. la que se ha quejado ha sido Lucía. Yo intento haceros ver que hay realidades. Yo trato de explicar de dónde viene el malestar. Y lo que trato también es de ayudar a ver que el capitalismo, la economía de libre mercado, no se fundamenta en la codicia, se fundamenta en 2 epígrafes. El primero, el lógico interés que tiene cada persona y el deber, incluso, de asegurar su propio sustento y su propio interés. Y el segundo epígrafe, que es el que necesitamos para que el sistema funcione bien, es que la persona se preocupe también por los demás. Y esto forma parte de ser una persona, es parte del ser humano. Es imprescindible que esté ahí. Y está. Cuando está, es cuando la gente acepta, cuando alguien le da la confianza, o cuando está dispuesta a depositar la confianza, porque lo que argumento es que confiar en los demás es costoso. Este es un bien que no tiene precio, pero cuesta. Si yo confío en Javier, él me la puede jugar. Puede no cumplir con las expectativas que yo he depositado en él. A veces con intención o sin intención. Por tanto, tomo un riesgo. Y cuando él recibe mi confianza, si asume esa confianza, tiene una responsabilidad moral frente a mí y por tanto le cuesta algo. Por tanto, para que haya confianza entre nosotros, tiene que haber un poco de altruismo, porque ese coste lo tienes que asumir. Soy economista, ya se ve, ¿no? Pero en tu libro, si me permites, hay momentos en los que argumentas que un egoísmo ilustrado, un egoísmo inteligente, ¿sí?, que además piense a largo plazo y no a corto plazo, le puede convenir, sin necesidad de altruismo, una cierta cooperación. Por ejemplo, que es la convicción de que entre todos llegamos más lejos que yo solo. Entonces, montamos una empresa, montamos una institución. Ahí no hace falta un ánimo altruista. Y hay momentos, en cambio, dices, en que el funcionamiento de una sociedad no se explica bien si no trasciendes la hipótesis económica. Correcto. En el que entonces tú pones mención la simpatía, la identidad. Correcto. Los lazos familiares, los lazos afectivos. ¿Por qué no? Dices en un determinado momento, la imagen de uno mismo. Es que a mí hay momentos en que no me siento bien comportándome de manera egoísta. Un sentimiento básico de lo equitativo, un sentimiento básico del interés general. No sé si le llamaría altruismo a eso, porque también es un yo emocional, no es un yo económico. No sé si altruismo, pero creo que la argumentación de tu libro en ocasiones sugiere que uno puede ser egoísta a largo plazo
y otro en el que sugiere que hay elementos no egoístas que también explicarían bien el funcionamiento de la sociedad. La verdad es que da gusto tener un lector del libro. He aprendido mucho. Como Javier, ¿no? Utilizo el argumento del capitalismo ilustrado especialmente cuando discuto cuál es el modelo de empresa, ¿no? El modelo de empresa clásico del capitalismo es el modelo a la Friedman, a la Milton Friedman, ¿verdad?, de aquella empresa que persigue el beneficio y nada más, y a corto plazo, si hace falta. El capitalismo ilustrado es aquel capitalismo que persigue el beneficio a largo plazo, teniendo en cuenta que algunas decisiones que tomas en relación al medio ambiente o al entorno social en el que te mueves, si eres inteligente, si eres ilustrado, incorporándolos a tu toma de decisiones, acabas aumentando igualmente el beneficio a largo plazo. Y argumento que es insuficiente, que en ocasiones puede solucionar el problema en el mundo de la empresa, pero que la contradicción entre los objetivos sociales y los objetivos medioambientales que le importan a la población, que le importan, y es por ello por lo cual la población a veces pierde confianza en el sistema, pues esos objetivos sociales o medioambientales pueden entrar en conflicto con el beneficio. Yo recuerdo un empresario que hace no muchos meses me decía: oye, es que yo tengo unas gallinas que las me ponen unos huevos fantásticos y las pongo en un corral que estén todas bien separadas, que todas tengan su espacio, porque entonces tengo unas gallinas que están muy bien cuidadas y respeto a los animales. Pero claro, esos huevos salen más caros. Esos huevos no necesariamente. Si trato de venderlos, resulta que no los puedo vender a ese precio. Y por tanto el beneficio entra en contradicción con el objetivo ecológico, en este caso el objetivo social. Por tanto, en el libro argumento que el modelo de empresa que resuelve esa contradicción es el modelo de empresa con propósito y que incorpora a los stakeholders, a todos aquellos que contribuyen a generar riqueza, no en la toma de decisiones, pero sí en el goce de los resultados del proceso productivo. Eso requiere cierto grado de altruismo. Pero tú eres perdona que te interrumpa, sin en ningún momento poner en riesgo a la empresa, naturalmente. Claro. Los beneficios tienen que ser suficientes para poder contribuir a darle un retorno al capital que ha invertido en la empresa. En muchos negocios esto es posible. Y al mismo tiempo tener a los trabajadores participando, a los trabajadores comprometidos, confiando en la dirección, y a la comunidad respetando a esa empresa. ¿Puedo hacer una intervención? No, vamos a ver. En el libro, que efectivamente se enuncian las tres clases de empresa, la que podríamos llamar el interés a corto plazo clásico, individualista, sobre todo del accionariado. La segunda, en la que se habla de un capitalismo ilustrado, en el que parece que no se tiene en cuenta solo el accionista, sino los stakeholders en general y con un beneficio a largo plazo, y luego las que tienen propósito. Pero en el propio libro, a veces da a entender que esa tercera clase no es tan fácil y no es tan viable. Entonces, yo te pregunto, perdona que en este caso te esté pinchando un poco, y también te doy mi punto de vista. ¿Eso es una empresa o es una ONG disfrazada? Estamos desvirtuando lo que es una empresa, porque yo te digo dónde encuentro yo el momento ético de la empresa. Evidentemente es bueno incluir a todos los interesados, no solo al accionista. Eso está bien. Es bueno que cumpla la ley, está bien. Es bueno que los empresarios ellos mismos sean decentes, eso está muy bien. Pero la esencia de una empresa es el lucro, es el beneficio. Esa es mi tesis. ¿Cuál es el momento? Y además a largo plazo, si es inteligente, a largo plazo, porque a corto, no, a largo plazo, incluyendo a todos también, sí. Pero no solamente tienen que ser, creo que sí, una especie de ONG disfrazada, sino que es una empresa. Y es como si me dices, ¿qué es el tenis? El tenis es ganar el último punto, como sea. Y una vez que ha terminado el último punto, ya
en los agradecimientos dices que el rival es buenísimo, que le felicitas al box, que es un honor, pero lo que quieres es, y si es necesario, como me dice mi profesor de tenis, dice, cuando alguien suba, cuando el contrario suba a la red, le tiras el cuerpo y pides perdón. Entonces, no, un comentario nada más, que yo decía, el momento ético, y te paso la palabra y perdona por usarla demasiado, ¿cuál es para mí el momento ético de la política? ¿De qué va la política? De obtener el poder. Dice Max Weber, el poder es la capacidad de obtener obediencia. La gente quiere que le obedezcan y por eso es capaz de entregar la vida entera, porque hay un deseo y un apetito de poder y obtener obediencia. Y las reglas del poder desde antes de Pericles hasta hoy es obtener el poder, si es posible, en sistemas democráticos a través de procedimientos democráticos. ¿Y cuál es la esencia de la empresa? El lucro. Si no, pues es una ONG o es una fundación o es una institución pía. ¿Cuál es el momento ético de la política? Para mí, la ciudadanía ilustrada, que emite bien su voto y expresa la opinión pública, por ejemplo los artículos de Lucía, en el que se establece una demanda social de tal manera que los políticos, que en realidad no quieren más que obtener el poder, necesitan crearse una imagen que satisfaga una ciudadanía ilustrada. ¿Y cuál es el momento ético de las empresas? Para mí, ese sufragio universal, ese plebiscito cotidiano que es el mercado. El consumidor que compra esto. ¿Por qué? Porque la empresa, que no tiene más objetivo principal que el lucro, quiere hacerlo atendiendo a la demanda de una sociedad ilustrada que cada vez es más exigente y que si le dicen que el producto lo fabrican niños esclavizados en la India, pues ya no lo compra. Y que en cambio si le dicen que en vez de fabricar los niños esclavizados de la India lo hacen con productos naturales y con respeto a los derechos humanos y además de una manera que no contamina, dirá, pues entre dos naranjas compro esta. Entonces, la pregunta es, y con eso termino, en la tercera clase que el lector descubre que es tu favorita, pero que tú no ocultas las dificultades, ¿no representa o podría representar una desvirtuación de la esencia de una empresa? Siendo así que, por otra parte, la empresa tiene la necesidad de satisfacer las demandas morales de una ciudadanía ilustrada. Muy bien. No, yo creo que discrepamos ahí. Discrepamos porque para mí la esencia de una empresa no es el lucro. Para mí la esencia de la empresa es el propósito, lo que aquella empresa quiere construir y quiere ofrecer al mercado y a la ciudadanía y a su sociedad. Y el lucro, el beneficio, por encima del coste que tienen los inversores de colocar su dinero en esta empresa, es el medio, pero no el fin de la empresa. ¿Es o debiera ser? Debiera ser, en mi opinión. Y al construirse de este modo es como realmente se podrá hacer frente a todos los requisitos morales de los que tú hablas. Y me preocupa el ejemplo que has puesto del tenis. Sí, me preocupa porque hay una cierta visión de que en la economía, de que la economía es un juego de suma cero. Y yo creo que no es así. Las economías modernas son un juego de suma positiva. Hay confrontación de intereses, pero también hay potencial para cooperación y cooperando, conciliando intereses, generar más bienestar. Pero eso no es incompatible con el segundo modelo que tú decías. No. El segundo modelo, mi argumento, el capitalismo ilustrado es sin duda mejor que el capitalismo de rompe y rasga, que especula, maximiza beneficios a corto plazo y ahí te las compongas. No hay duda. Pero las texturas se pueden tensar. Tú has argumentado que el empresario, la empresa, decidirá no emplear a trabajadores menores de edad porque no lo aceptaría el cliente. Es verdad que el mercado puede imponer ciertas restricciones a lo que pueda hacer la empresa, y la regulación también. O sea, la vigilancia de los inversores, de los reguladores,
de los propios ciudadanos y los clientes puede constreñir la actuación de la empresa. Me temo que no lo suficiente como para llevar a cabo esos objetivos medioambientales o sociales que son buenos para que el capitalismo tenga ese reconocimiento público. Y quiero insistir en lo que hemos dicho antes, ¿eh? Yo comparto tu tesis de que no ha habido un tiempo mejor. Mi preocupación es cómo podemos socialmente restablecer que ese malestar desaparezca. No, lo único que la tercera etapa que tú me describes, que yo de verdad recomiendo que se lea, porque es muy, muy ilustrativa, y además con datos, y con datos de la economía, con ejemplos que ahí se deducen. ¿Cómo se llama? ¿Roundtable? ¿Cómo se llama lo de la Business Roundtable? Sí. Del año 2020 o 2019 o por ahí, que es muy interesante, que sin embargo he oído por ahí que ya se han replegado en determinados... Lo que te quiero decir, la pregunta es si el tercer ejemplo es un propósito, la tercera tesis es un propósito moral o es una realidad. Es decir, al día de hoy, cuando uno va a montar una empresa, no tiene como un sano objetivo ganar dinero, y mucha gente lo hace vendiendo tornillos. No creo que haya un gran propósito suministrando carne o haciendo viviendas sociales. Bueno, ahí puede algunas sí, en el sentido de que no estorba el interés general, pero ¿no crees que no es reprochable el deseo de hacerse rico creando empresas y creando empleo y creando riqueza, y que no habría ningún puritanismo que nos obligara a rechazar el deseo de ganar dinero conforme a la ley, creando productos, creando riqueza, mejorando el país, creando empleo, y que eso ya es mucho? Y si es de manera ilustrada, es un gran avance. En cambio, la tercera etapa que tú describes, que tú mismo aduces ejemplos de su dificultad, me pregunto si en ocasiones es más un desideratum que podría tener algo que ver con una cierta como intento de sanar algo que a mí no me parece enfermo, que es la empresa tradicional ilustrada, ¿no? Lucía, no sé si... No, yo estoy encantado oyéndoos. No, hay aspectos también que podemos... Pero ahora mismo... Luego tenemos que pasar un poco también a la confianza. Sí, para tal vez dejar cerrar el tema, que es del capítulo 4, que es el capítulo dedicado a la empresa, que además se une a aspectos que discuto en otro capítulo que tienen que ver con motivaciones no económicas de las personas, ¿no? Que como muy bien has mencionado. No, el modelo de empresa de stakeholder, de empresa con propósito, tiene dificultades para ser, yo pienso que desde la perspectiva de la aceptación por parte de la sociedad de las empresas, tiene un punto muy positivo. Y pienso también que su dificultad para que existan más ejemplos y más casos de este tipo de empresa tiene que ver con dificultades regulatorias. La regulación tiende a estar pensada para las empresas cotizadas cuya propiedad es muy dispersa. Ese tipo de empresas cotizadas con propiedad muy dispersa normalmente acaban siendo pasto de los fondos que quieren resultados a corto plazo. La empresa que yo prefiero es aquella que es capaz de poner las luces largas y que por tanto tiene en cuenta esos efectos que a corto plazo no se ven, y por eso es beneficiosa. La otra dificultad que tiene este tipo de empresas es la atomización de la propiedad, y por tanto cuando en una compañía existe un accionista o un grupo de accionistas, familiares, fundaciones, inversores pacientes, capital paciente, orientado a largo plazo, es cuando pueden mantener un propósito y ejecutarlo de manera consistente. Y lo que argumento en el libro es que ese tipo de enfoque satisface a trabajadores, a colaboradores dispuestos a invertir su capital humano específico en las habilidades de esta empresa, y le aumenta su competitividad y le permite generar esos retornos que permiten retribuir a todos aquellos que contribuyen al proceso productivo. Pero en fin, esa es la tesis
Pero es un elemento más en el argumento general que planteo de la necesidad de que compartamos socialmente que el capitalismo no es codicia y egoísmo, que no es codicia y egoísmo, y que funciona mucho mejor cuando ese componente de altruismo forma parte. Inicio el libro con el caso de las criptomonedas, ¿no? Que es el ejemplo paradigmático de aquellos que pensaban que generarían un sistema en el cual el comercio tendría lugar sin que supieras con quién estabas comerciando y sin ninguna autoridad reguladora que estuviese dando confianza sobre el sistema. ¿Cuál ha sido el resultado? Hemos atraído a ese sistema a lo peor en términos de codicia y avaricia. Yo creo que no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me está pareciendo que aquí en este escenario hay dos románticos empedernidos, sobre todo a mi izquierda, claramente, romántico que piensa que efectivamente es posible una función social. Es joven, ya ves cuando llegue a mi edad. Que es posible recuperar lo que él llama sentido de comunidad, destino compartido, que es posible recuperar la función social de las empresas. Bueno, yo no sé si esto es posible, pero bueno, el hecho de que Jordi nos cuente en ese libro que sí es posible, pues ya, en fin, por acabar, digamos, con un mensaje de esperanza. Pero también me gustaría hablar de algo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué propósito tienen las grandes tecnológicas? ¿Son empresas con propósito o son empresas para manejar nuestras mentes, nuestras vidas, sobre las que no tenemos control en absoluto, ni siquiera el poder político tiene control? Eso es una cosa. Y la segunda, cuando Jordi oye la palabra liberal en boca de algunas personas, como por ejemplo Javier Milei, como exponente de un fenómeno que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Que es un péndulo en relación con la crisis de primero la indignación en la izquierda, ahora hay péndulo en la derecha alternativa, americana. Bueno, cuando oye la palabra liberal, defendiendo determinadas políticas y oye que la justicia social es una aberración, exactamente, no sé, los defensores de este orden, digamos, ¿os sentís un poco defraudados porque haya llegado o haya podido evolucionar hacia esos fenómenos de derecha alternativa ahora mismo? Y liberales, que se llaman ahora. Bueno, oye, tus dos puntos son importantes y los dos tienen enjundia. Voy a empezar con el segundo, porque el primero, entiendo tu preocupación, porque en los medios de comunicación el impacto de las tecnológicas es destructivo. Es espectacular. Luego podemos hablar. Pero el primer punto también es muy importante. Bueno, Javier Milei no es un liberal. Javier Milei es un ultraliberal, un libertario. Yo supongo, yo conozco Argentina, pero no soy un experto en Argentina, pero supongo que su elección es el resultado de muchos años de una política peronista fundamentalmente, en la cual una economía más o menos social de mercado ha sido utilizada torticeramente por los partidos en el poder para patrimonializar el Estado y para usarlo de manera clientelar en un grado extraordinario, y se ha producido la ley del péndulo y ha aparecido un dirigente extraordinariamente situado en el ultraliberalismo o en la posición libertaria, ¿no? ¿En qué medida esto tiene que ver con los progresos de la extrema derecha en el continente europeo? Yo no haría muchos paralelismos, ¿no? La extrema derecha, yo no soy experto en ciencias políticas, ¿no? Para unirlo a la confianza y a la desconfianza frente al sistema, como he argumentado, ¿no? Vivimos tiempos de gran convulsión social, y el fenómeno del cambio tecnológico
están modificando los puestos de trabajo, las personas pierden habilidades, las migraciones también provocan dificultades a los segmentos menos formados de la población, que tienen los sueldos más bajos. Habrá componentes de desigualdad, como tú has mencionado, pero como también ha mencionado Javier, las personas no solo se mueven por los aspectos económicos, su aspecto identitario es muy importante. La sensación de que formas parte de una comunidad o de que aquella comunidad ya no es la que era. Y su dignidad, que tiene que ver muchas veces con el ocupar un puesto de trabajo. Por tanto, el capitalismo y la democracia liberal no han sabido dar respuesta a esos cambios. Yo creo que son fundamentalmente tecnológicos, pero también con componentes de globalización, ¿no? Y al no haber un sistema de valores como el que teníamos cuando tú eras pequeña o cuando yo era pequeño, ¿no? La gente a qué recurre, a los populismos, al nihilismo, al materialismo, al individualismo puro, y de ahí las dificultades que tenemos, ¿no? No sé, yo creo que hablar de las tecnológicas ahora a lo mejor no encaja. A lo mejor Javier puede darnos su opinión sobre el fenómeno de los radicalismos, ¿no? Yo es que mis amigos saben que tengo un don privilegiado, un don divino, y es que puedo hablar de cosas de las que no tengo ni idea. Además, interminablemente. Y eso que no eres periodista. Imagínate. Hay una cosa que, si me permitís, porque así engancho con otro tema, que es que creo que merece la pena que le digamos unos minutos, que es el de la confianza, ¿no? Que no se puede comprar. Filosóficamente. Sí, no, pero sí, voy a empalmar con una cosa que dice el libro, aunque no me resisto a contar una anécdota de cuando yo estaba estudiando oposiciones y que contaban en los orígenes de la responsabilidad moral, porque siempre la responsabilidad era por perjuicio económico, perjuicio patrimonial, y al final, a principios del siglo XX, el Tribunal Supremo tomó una decisión que representó un cambio muy grande y que dicen, lo que yo leí, tenía que ver con la actriz Raquel Meyer, se llama, puede ser, ¿no? Raquel Meyer. O Raquel Welch. No, porque eso. Y entonces ella había sufrido porque la habían insultado, la habían denostado, y entonces el demandado argumentó diciendo, bueno, que es que el valor moral de la persona es impagable. Y el Tribunal Supremo contestó, es impagable, pero lo vas a pagar. Y por primera vez se estableció una sentencia por responsabilidad de daño moral, es decir, que la confianza es impagable, y a mí me gusta mucho la expresión de que la confianza no es un bien que puedas comprar ni producir tecnológicamente ni industrialmente, y que la palabra que normalmente se utiliza para hablar de la confianza, que tiene un sabor mágico, es inspirar confianza. ¿Y qué inspira confianza? Y eso, creo que tu libro es una invitación a la reflexión filosófica, porque el que lo lea queda absolutamente convencido de que una sociedad moderna, una sociedad ilustrada, una sociedad incluso económicamente desarrollada, es incompleta si no introduce un elemento extraeconómico, que es el de la confianza. Pero que es una invitación al pensamiento, porque un economista no está concernido por esta pregunta, pero que es una pregunta que el libro no se hace porque no es su competencia, y es cómo nace, cómo se inspira la confianza. Y por eso está muy unido a mi propio interés en mi teoría de la ejemplaridad, porque mi teoría de la ejemplaridad dice, ¿en quién confías? ¿Quién es digno de crédito? ¿Quién es digno de confianza? En una época como esta, además, en la que hay un consenso de que estamos pasando poco a poco de una sociedad, de un Estado de derecho coactivo, en virtud de la cual basta con cumplir las leyes y lo demás me da igual, hay un convencimiento general de que cumplir las leyes es necesario, pero no es suficiente. Y necesitamos un elemento extrajurídico, igual que necesitamos un elemento extraeconómico. Entonces estamos pasando de una sociedad de la coacción a una sociedad de la persuasión. Ya no puedes decir aquello de a tu hijo, esto lo haces porque lo digo yo, porque soy tu padre.
Esto ya... Prueba a decírselo a tu hijo a ver qué pasa, porque esto ya vivimos en una sociedad en que el argumento de la autoridad no funciona. A veces he puesto el ejemplo también de cómo en los políticos hace 25 años Anguita decía programa, lo que importaba era el programa, y hoy día se han sustituido en política se han sustituido los programas por las autobiografías. ¿Por qué? ¿Pero qué significa esto? Por el tuit. No, me refiero a la creación, un poco a la creación, al relato convincente. La narrativa, ¿no? Es decir, al final, ¿qué quiere el político? Es aparecer como un individuo convincente, más que el programa que no se lee nadie. Entonces, para mí la confianza es el hálito inasible que tiene una persona decente que la hace digno de tu confianza. Es algo que no puedes comprar, como dice el libro, es algo que no puedes fabricar, es algo que no puedes encerrar en un concepto, pero que sin embargo, sin eso, que es lo que el libro demuestra, yo creo que de una manera palpable, el mundo o no funciona o funciona peor. Funciona peor, sí, funciona peor. Yo creo que estoy de acuerdo con tu diagnóstico y no podría hacer un análisis mejor que el que tú has hecho. Lo que ocurre es que debemos añadir que las relaciones humanas, tanto las afectivas o las personales como las comerciales, tienen un componente elevado de repetición, de interacción continua. Y por tanto, tú confías en alguien a partir de los hechos, no de la prédica. Y cuando hablamos de los políticos, mucho más. No habrá programas electorales, pero las personas tomamos nota. El ciudadano toma nota del comportamiento. De ahí que ese desencanto con los liderazgos, que es tan común, deriva de que la población, la ciudadanía, es una ciudadanía ya ilustrada y por tanto va a confiar en esos liderazgos. En parte ha desconfiado por no responder a las expectativas, pero cuando lo que ocurre es que hay comportamientos no éticos y cuando lo que ocurre es que no se predica con el ejemplo, entonces expresión nace inmediatamente. Expresión que me encanta, porque de la que saco mucha punta en mi libro, de predicar con el ejemplo, porque lo que demuestra es que en el ámbito moral, en el ámbito científico, si tú quieres conocer la ley de la gravedad, tienes que enunciar una fórmula. Pero en el ámbito moral, ¿dónde está la verdad? En el concepto. O sea, a veces digo, si tú quieres explicar a tu hijo qué es la valentía, ¿qué le dices? ¿Que vaya al diccionario? ¿Que vaya al tratado moral? ¿Que vaya a la Wikipedia? No. Lo que le señalas es, aquí un ejemplo concreto de valentía. Y a lo que me refiero es, predicar en el ejemplo quiere decir que solo el ejemplo predica, por encima de los discursos de palabras. Y que si se produce contradicción entre el ejemplo y el discurso, prevalece el ejemplo. O dicho de otra manera, piensas que el discurso es hipócrita. Correcto. Y hay otro punto que quiero añadir, que lo utilizo y que yo creo que es importante sacarlo a colación ahora. Cuando hay una relación comercial, pero también en las relaciones humanas, ¿no? Tú confías en alguien, aquella persona confía en ti, pero bueno, nos encontramos, colaboramos, ahora vas por tu camino, yo voy por mi camino, suceden cosas no previstas, hay acontecimientos, hay dificultades que tú no habías previsto con antelación y tú tienes que formarte una opinión sobre aquello que ha sucedido y lo que ha hecho tu colaborador, la persona en la que confías, hasta qué punto aquello ha sido debido a su comportamiento o a una dejadez de lo que debía haber hecho. Por tanto, ante esa situación de incertidumbre sobre lo que ha acontecido, es importante que aquellas personas compartan unos valores para que puedan juzgar lo correcto, lo que es adecuado para resolver la situación que se ha creado. No sé si me explico. Sí. O sea que por esto yo creo que en nuestras sociedades la desconfianza aumenta, porque los valores que tenemos todos los que convivimos en ocasiones son radicalmente distintos. Y por tanto llegas a unos acuerdos, aquellos acuerdos no se cumplen y en lugar de restablecer la confianza es fácil que se rompa. El resumen de esto que estáis comentando es que llevamos 10 años
destruyendo liderazgos políticos. 10 años votando a gente a la que luego se deja de votar, te defrauda. Yo tengo una teoría no solo en eso. España, en toda Europa, ¿no? Han surgido liderazgos que luego se han acabado porque efectivamente la gente no ha perdido la confianza. Yo en el libro pongo el caso que para mí es paradigmático, Italia. Italia es un ejemplo, el primer país de la economía social de mercado de la Europa continental en el cual entra por un derrotero de descrédito de sus liderazgos políticos, y hay gente que dice, no, sí, Italia funciona a pesar del gobierno. No es cierto, no es cierto. Si hay una economía estancada en Europa desde hace más de 20 años en la cual el nivel de vida ha descendido, es Italia. Por tanto, esa pérdida de confianza en los liderazgos políticos acaba pasando factura. Y una cosa importante, y un mensaje de esperanza. En el libro utilizo lo que los economistas hacemos a menudo, ¿no? La comparativa entre distintos países para extraer lecciones. Sí. Oye, las cosas están inventadas. Sabemos qué países de Europa tienen mayor nivel de confianza en los demás y mayor nivel de confianza en la policía, en la justicia, en la administración pública, en el gobierno y en los partidos políticos. Por este orden, ¿eh? La máxima confianza es en la policía, por este orden. Es verdad, es difícil que el partido político consiga el mismo nivel de confianza que la policía, pero en algunos países del centro y del norte de Europa eso está claramente por encima. Señal de que han tenido un sistema institucional que les ha protegido frente a ese deterioro de la confianza de la ciudadanía en los líderes. Bueno, y un bienestar. Copiémoslo. Un sistema institucional. Claro, sí. Un sistema institucional de checks and balances, como dicen los norteamericanos, que impide los abusos de poder, que impide la patrimonialización del Estado. Yo hago mucho énfasis en la necesidad de que nuestros liderazgos políticos y de la administración pública rindan cuentas, para asegurarnos de que las políticas públicas que utilizan el dinero de todos se dirigen al bien común, no a colectivos que me pueden votar, ¿no? Pero ¿no dirías que en España hoy día la administración y los partidos son más transparentes que hace 30 años? Sí. No digo intentando pensar en ese punto. Otra manera, lo que pasa es que también es verdad que al mismo tiempo la confianza de la población ha disminuido. Por lo tanto, las dos cosas pueden ser ciertas. Cierto. Bueno, yo espero que esa motivación haya sido la de todos y que hayamos entendido un poco mejor el mundo que nos rodea y nada, le doy a ustedes las gracias y en nombre de mis compañeros también de tribuna y bueno, y espero que la siguiente actividad que haya tenga tantísimo éxito como ha tenido esta, por mis compañeros, obviamente. Gracias, buenas noches.